Hoy vieron endocarditis, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de una condición que puede predisponer con facilidad al desarrollo de endocarditis, que es una valvulopatía previa. Y una de las causas, bueno, ahora ya no sé, tendríamos que investigar, pero la causa más común de valvulopatía antes, cuando yo era residente, fiebre reumática. ¿Ok? La fiebre reumática no tiene nada que ver con la artritis reumatoidea. ¿Ok? Son patologías distintas. Esta es una enfermedad inflamatoria aguda que se puede fácilmente cronificar y que es producto de activación del sistema inmune. ¿Ok? El desencadenante es generalmente en edad muy joven, puede ser niño o adolescente, una infección a nivel de la garganta por un estreptococo, el estreptococo del grupo A es beta hemolítico. Puede ocurrir hasta en un 3% de los pacientes con faringitis. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener algún tipo de... Siempre me llama el doctor a la hora de clase. Siempre me llama. Es buena enseñanza. Tenemos que tener alguna predisposición para reaccionar de esta forma y establecer o producir esta enfermedad. ¿Okay? Tiene una fase aguda y una fase crónica. La patología que nosotros vemos sería la patología de la fase crónica. Si tenemos algunas imágenes de la fase aguda, es porque por algún motivo pudo haber fallecido el paciente y se hizo una autopsia y entonces tenemos los cambios de la fase aguda. Pero normalmente lo que vemos son los cambios de la fase crónica. Entonces, se considera que es una reactividad cruzada con algún antígeno presente en el estreptococo. Entonces se produce la infección, el sistema inmune reacciona, se producen anticuerpos contra los epítopes que puede tener la bacteria, y esta reacción, esta activación del sistema inmune celular e inmunitario ataca en forma cruzada a componentes del endocardio, del miocardio, incluso puede ser el pericardio. ¿Okay? Entonces, sí o sí el requisito de que haya una infección previa. ¿Okay? Sí o sí el requisito. Bueno, los hechos que favorecen que esto sea un proceso inmunológico es que sí o sí ocurre, la fiebre reumática ocurre después de la infección. Segundo, hay evidencias o títulos elevados o niveles elevados en sangre de antiestreptolicina o hay demostración de DNA. O sea, tenés pruebas laboratoriales de que hubo una infección por el estreptococo. Si se cultivan las lesiones en la fase aguda, no hay bacterias. O sea, no es un problema como la endocarditis bacteriana, donde están las bacterias. Que no es eso, es una reacción cruzada. Y como ocurre en una persona que tiene una predisposición, si se vuelve a infectar, se reactiva la enfermedad. O sea, vuelve a ocurrir eso. El índice de ataque es del 3%, que es lo que vimos en la otra imagen. Y lo otro que dice ahí es también cierto, es impredecible. No sabemos a quién le va a pasar y a quién no. ¿Cómo se puede prevenir? Haciendo un buen diagnóstico de la faringitis, cultivando la secreción, viendo que crece un estreptococo y utilizando un antibiótico apropiado para la bacteria, el tiempo apropiado con la dosis apropiada. Es muy común tratar una infección bacteriana con antibióticos y que al tercer cuarto día ya te sentís bien y suspendes un antibiótico porque es caro, porque te golpea el estómago, porque no, por lo que sea. Lo ideal es hacer tu tratamiento de comienzo a fin para que se pulverice la bacteria, para que no haya nada. Así entonces puedes evitar que ocurra esto. Pero una infección maltratada puede terminar en esto.
Y ahí ven ya, un 3%. Bueno, posibles blancos, glucoproteína de la válvula y supuestamente la similitud sería con la cápsula de hialuronato de la bacteria. O el sarcolema de las células miocárdicas es un antígeno de membrana, o la miocina cardíaca, una proteína que también presente en el estreptococo. En realidad no importa esto, no, que yo sepa no tiene incidencia en cómo le vas a tratar o asociación con cierta ¿cómo que se llama? Con el desarrollo de la enfermedad. Bueno, en la fase aguda podemos ver una reacción tipo granulomatosa, que son los cuerpos de Aschoff. Eso se ve en el tejido, si hay que estudiar el tejido por una autopsia. Allá se puede observar lo que es un cuerpo de Aschoff, es como una especie de granuloma que se forma en el tejido conectivo, generalmente cerca de los vasos, en el corazón. La fase aguda se caracteriza por una pancarditis. Las tres capas del corazón están afectadas: endocardio, miocardio y pericardio. ¿Okay? Con el pericardio puede haber un exudado fibrinoso, o sea, puede haber una pericarditis fibrinosa en la fase aguda. En la fase aguda puede haber una miocarditis en la fase aguda, y ahí están los cuerpos de Aschoff, que es esa imagen que ven allá. Y en el endocardio vamos a ver una lesión a nivel de las válvulas, sobre todo la válvula mitral. La válvula mitral es la válvula más afectada por la fiebre reumática. Le sigue la válvula aórtica. Y vamos a ver imágenes y eso, y vamos a volver a repetir. Bueno, entonces la lesión es el nódulo de Aschoff, ¿ok? Y estos nódulos de Aschoff son áreas en donde tenemos una acumulación de macrófagos. Estos macrófagos tienen como como un cambio a nivel del núcleo, ¿verdad? Que se les ve con la cromatina como peculiar, y se le conoce como célula de Aniskov. Las células de Aniskov son los macrófagos, y el acúmulo ese se llama nódulos de Aschoff. ¿Okay? No son células de Aschoff, las células son de Aniskov. Y supuestamente la cromatina recuerda a una oruga, y le voy a mostrar la imagen. Ahí tienen, esto sería una especie de granuloma más formado. No son células epitelioides, no es como le conocemos a los granulomas. ¿Okay? Es una reacción histiocítica. Allá hay otro, acá, y suele ser en el tejido conectivo perivascular, y como verán, esto es el músculo cardíaco. Ahí está, ese es el nódulo de Aschoff. Y la célula de Aniskov, esta célula con el núcleo alargadito, que supuestamente la cromatina se ve muy claro, ¿verdad? No quiero apagar la última hilera. Supuestamente la cromatina como más densa en el centro, y parece un gusanito, o bueno, esa es la característica. Esto es, les digo, si nos vemos en una autopsia nos vamos a ver esto, porque esto ocurre en la etapa aguda, y la etapa aguda ocurre cuando vos sos niño adolescente, ¿ok? Y no se hace toma de biopsia ni nada por el estilo. Con respecto al endocardio, en el endocardio se producen vegetaciones. Las vegetaciones son estas lesiones verrucosas que decimos, ¿verdad? Son pequeñas. La peculiaridad es que son estériles, son acúmulo de fibrina, y se ubican en el borde de cierre de las válvulas. Si mi mano corresponde a la válvula mitral, ¿ok? Mi válvula mitral, acá tengo una válvula, acá tengo otra válvula. En donde están mis nudillos es donde se tocan las válvulas entre sí, ¿ok? Donde está mi nudillo. Ese es el borde de cierre. Pero en la punta de mi dedo, ahí recién termina la válvula. O sea, no es que las válvulas se cierran así, se cierran así. Y en donde se tocan es donde se depositan estas, o aparecen estas vegetaciones, no en el borde libre. ¿Okay? Eso nos ayuda a distinguir de otras lesiones valvulares en donde también hay vegetación. Se pueden ver placa de Mascalo, que es un engrosamiento del subendocardio, que creo que tengo fotos para mostrar. En la crónica,
la lesión más importante a nivel del endocardio. Esas válvulas cardíacas que deberían ser blanditas, maleables, ¿okay?, elásticas, se vuelven fibrosas y duras. ¿Okay? Se vuelven fibrosas y duras. Las comisuras, que sería la zona donde una valva se encuentra con el anillo valvular en la periferia, como si fuera que la valva es mi boca. Esta es la comisura, ¿ok? Y en esta enfermedad hay una fusión una fusión a nivel de las comisuras. Entonces, en vez de tener la apertura valvular así, esto así. Y eso hace que, por un lado, no se abra todo, entonces tenemos una estenosis. ¿Okay? Una estenosis en la etapa crónica, años después. Cuando vos tenés 30, 40 años de edad y te enfermaste a los 10, 15 años de edad. ¿Okay? O la fibrosis es tan intensa que, a pesar de que tenés también el orificio está más chico, pero está rígido, entonces no se cierra más y tenés insuficiencia. Entonces puedes tener estenosis, que es cuando no se abre todo, o insuficiencia, que es cuando no se cierra. ¿Se entiende? Lo más frecuente es tener estenosis. Y si tenés los dos se llama enfermedad valvular, se llama cuando tenés tanto insuficiencia como estenosis. La fisiopatología van a dar en fisiopato, ¿verdad? Pero básicamente, si vos tenés una estenosis, la sangre cuesta que pase de la aurícula al ventrículo. Y entonces se empieza a acumular sangre en la aurícula y la aurícula empieza a dilatarse. Y si vos tenés una aurícula dilatada, tenés chance de desarrollar un trombo mural en la aurícula dilatada. Como la sangre no pasa todo, empieza a acumularse sangre en el pulmón y tenés entonces congestión pasiva crónica. Y podés tener después edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, todo eso. ¿Okay? Bueno, además de la lesión en la parte de las valvas, también típicamente las cuerdas tendinosas están con inflamación y por lo tanto, o estuvieron con inflamación y por lo tanto están gruesas. Entonces, ¿cómo es que tenés estenosis y el otro al mismo tiempo? Al mismo tiempo, tenés estenosis, mira, te voy a hacer con mi boca acá. Si vos tenés fusión de las comisuras, no podés abrir toda la boca, ¿ok? No podés abrir toda la boca, entonces estenosis, ese es fácil de entender. Pero si también se te endureció el labio, aunque quieras cerrar, no podés cerrar, y te quedas así, ahí. No podés cerrar, entonces vuelve a entrar, vuelve a haber reflujo de sangre cuando se contrae el miocardio, el ventrículo. Se contrae el ventrículo y como no se cierra del todo, hay reflujo hacia la aurícula. Y cuando hay estenosis, no pasa toda la sangre. Entonces, ¿quién sufre? Siempre sufre la aurícula. Bueno, lesión cardíaca, consecuencia de la fiebre reumática. Bueno, esto es lo que le estaba explicando yo recién. Voy a saltar nomás, ¿sí? Bueno, esto es una imagen, primero que nada, miren lo que son las valvas en este corazón, que son los músculos capilares, las cuerdas tendinosas y las valvas. Perfectamente se ve como es un tejido transparente, translúcido mejor. Transparente quiere decir que se ve completamente. Translúcido, que pasa la luz. Entonces, así, esto quiere decir que está ok. Esta parte está ok. Y no sé si ven, estas son las vegetaciones, esto que se ve de un color medio marroncito. Y se disponen como si fuera un rosario en el borde de cierre, no en el borde libre de la válvula, en el borde de cierre. Y son múltiples. ¿Okay? Esto ocurre en la etapa aguda. Esto sería pericarditis fibrinosa. En la fase crónica hay ya inflamación crónica, fibrosis, infiltrado inflamatorio, que bueno, las válvulas cardíacas no tienen vasos sanguíneos, pero en esta enfermedad desarrollan vascularización, neovascularización. Entonces esa es
Otra peculiaridad. Y en las válvulas vamos a tener fusión de las comisuras, vamos a tener fibrosis, la válvula se hace gruesa, menos flexible, ¿ok? Hay también fusión de las cuerdas tendinosas y se le llama luego boca de pez, se le llama, voy a mostrar ahora una foto. Ya no se ven los nódulos de Aschoff. Y lo de la pericarditis, ahí tienen una válvula. Este es un corazón abierto desde la aurícula. Estamos mirando, esto es pared auricular. Estamos mirando de hacia arriba. Hasta acá tiene que llegar la separación de esta válvula con esta válvula. Hasta allá tiene que llegar. Y esta parte está todo soldado. Eso es la fusión. Acá menos, ¿ven? Acá llega prácticamente hasta el anillo valvular. Aquí está la fusión. Como esto no se va a abrir bien, entonces vamos a tener estenosis. Este es el tipo de material que a veces recibimos, no es muy frecuente, pero si recibimos un reemplazo valvular, este sería una válvula resecada porque se le pone una válvula artificial. Y no vemos los detalles, pero sí vemos que esto es algo fibroso y grueso. ¿Ok? Fibroso y grueso. Estenosis mitral, casi todos los casos tienen estenosis mitral. 2/3 de los casos afecta solo la mitral, 25% afecta la mitral y la aorta. Las dos válvulas están afectadas. Y muy rara vez la válvula pulmonar. Yo lo que he visto es mitral y aorta. Bueno, acá tienen otra foto similar a la anterior, solo que está un poco peor y allá, para mostrar más que nada, ya es la cara ventricular, para mostrar cómo las cuerdas tendinosas están gruesas. Las cuerdas tendinosas están gruesas. Bueno, esto vamos a pasar. Bien, hay otras alteraciones además de las que pueden ocurrir en el corazón en pacientes con fiebre reumática. Y estas alteraciones son de la fase aguda. Hay una poliartritis migratoria, se llama, afecta articulaciones grandes, rodillas, codos, ¿ok? Se llama migratoria porque te duele, empieza con dolor en el codo derecho, vamos a decir, después pasa ese dolor y empieza a doler la rodilla izquierda, pasa ese dolor, te empieza a doler el codo izquierdo, pasa ese, te duele la rodilla, o sea, va migrando el dolor. Por eso se llama poliartritis migratoria, no ocurre todo al mismo tiempo, es por etapas. No tiene tampoco generalmente son articulaciones grandes y no tiene tampoco empieza así o sienta la articulación. La carditis, que ya dijimos, ¿verdad? Pericarditis, miocarditis y endocarditis. Nódulos subcutáneos sería un equivalente a lo que veíamos, pero debajo en el tejido blando. Hay una lesión en piel que se llama eritema marginado. Creo que tengo fotos de esas cosas, sí tengo fotos. Eritema marginado, que es una lesión rojiza en la piel y que se caracteriza porque el borde es así lobulado. Vamos a ver ahora una. Y también puede afectar el sistema nervioso central. Y el paciente hace lo que se llama corea de Sydenham. Y la corea de Sydenham hace movimientos raros así, de golpe, solo, sin un motivo aparente, ¿verdad? A ver, esto es el eritema marginado, son esas lesiones rojizas y que tiene la periferia así como en lóbulos, ¿ok? Allá tienen un nódulo subcutáneo que se ve que tiene como un engrosamiento bajo la piel. Acá se puede ver la artritis. Cuando ven la articulación hinchada y roja es artritis. Si el paciente se queja de dolor nomás es artralgia. A veces tenemos artralgia, pero no está roja, no está hinchada. En este caso miren cómo está. Y busqué, ¿verdad? ¿Cómo sería la manifestación de estos movimientos raros, ¿verdad? Que yo por lo menos nunca vi y no sé, probablemente ya son
son poco frecuentes hoy en día. Corea de Occidental. Bueno, hay criterios para hacer el diagnóstico sin tener que sacarle el corazón a nadie, ¿verdad? Criterios mayores, que son estos que mencionamos recién: poliartritis, carditis, la corea, el eritema marginado y los nódulos. Esos son los mayores. Los menores son criterios que son menos específicos, pero que apoyan el diagnóstico. Pacientes con fiebre, con dolor articular sin la inflamación, una eritrosedimentación elevada, el PCR también elevado, los dos indican inflamación, y un cultivo faríngeo, que ese cultivo faríngeo debería ser positivo para demostrar la presencia, ¿verdad? El diagnóstico se hace con antecedentes, sí o sí tenemos que tener antecedentes, o si no podemos suponernos. Obviamente esto es para la etapa aguda, y se usan dos criterios mayores o un criterio mayor y sumado a dos criterios menores. El curso clínico varía, ¿verdad? Aparecen los niños jóvenes, dijimos eso. En adultos puede ocurrir, pero es menos frecuente. En los niños es que es más frecuente. La poliartritis más la fiebre más la carditis, ¿okay? Aparece en la mayoría de los pacientes jóvenes y se manifiesta un poco menos en los adultos. La pericarditis vamos a detectar por el frote pericárdico. El frote pericárdico es poniendo la mano en la zona precordial y uno siente con los latidos como una vibración, vamos a decir, y es porque están frotando la superficie de ambos pericardios, visceral y parietal, por el exudado fibrinoso que hay. La miocarditis se va a detectar por arritmias, y de hecho que la miocarditis es lo que puede producir muerte en los pocos casos que fallecen jóvenes, vamos a decir. ¿Okay? Dilatación por insuficiencia mitral. Si es en etapa aguda, la insuficiencia mitral es porque el anillo se dilata, no porque hay un problema en la válvula. ¿Okay? Esas vegetaciones no producen el daño que vemos en la crónica. Esto es por relajación del músculo, vamos a decir. ¿Okay? Entonces hace insuficiencia cardíaca, hacen soplos, y la causa de muerte es la miocarditis. Bueno, luego del primer ataque quiere decir que esa persona una vez que tuvo puede tener otra vez. Entonces, paciente con diagnóstico de fiebre reumática, sí o sí tiene que cuidarse mucho, hay que hacer la profilaxis antibiótica. ¿Qué es la profilaxis antibiótica? Evitar que vuelva a tener otros episodios de infecciones a nivel de la garganta, porque el daño es acumulativo. ¿Okay? Porque el daño es acumulativo. Los pacientes con el tiempo que hacen su valvulopatía, ¿se acuerdan que hoy se habló de endocarditis? Ellos son los pacientes que están en riesgo de endocarditis subaguda. La diferencia entre aguda y subaguda es la agresividad del germen. En la aguda vos tenés válvula cardíaca normal y te ligaste a un germen muy agresivo. En la subaguda el germen puede que no sea tan agresivo, pero tenés una predisposición porque ya tenés un daño a nivel de la válvula. Entonces esa válvula es más factible que se sobreinfecte. Y por eso hay que hacer una prevención, una profilaxis antibiótica en estos pacientes. Se va a tocar el diente antibiótico antes, durante y después. Se va a hacer un procedimiento que pueda haber bacteremia, o sea que la bacteria pase a la sangre. Antibiótico antes, durante y después. Ese sí que es por las dudas. ¿Okay? Y en el cuadro clínico, lo que va a predominar es la insuficiencia cardíaca. Cuando hagan su rotación y vean pacientes con insuficiencia cardíaca y son jóvenes, digo 30 años, 40 años, puede ser que sean pacientes con cardiopatía reumática que tuvieron hace mucho tiempo y ahora ya están con las manifestaciones clínicas. Bueno, este es un adagio muy viejo que dice que el streptococo lame las articulaciones y muerde el corazón, para recordarse. Porque te produce dolor, pero nadie termina con una artropatía, vamos a decir. Pero sí puede terminar con una valvulopatía.
ahora vamos a hablar de otras patologías. Las valvulopatías, bueno, ya hablamos de una que sería la fiebre reumática, ¿ok? En general, el problema que podemos tener con las válvulas es que se te cierren, estenosis, o que no te cierren, ¿verdad? Que sería la insuficiencia, o la combinación de ambos, ¿ok? Y bueno, ahí está, la estenosis es la falta de apertura completa y dificulta el pasaje hacia adelante de sangre, entonces tenemos un remanente de sangre. Y la insuficiencia, no se cierra bien la válvula y el problema es que la sangre retrocede. Y después, acá pueden tener las combinaciones que más les gusten. Si tenemos insuficiencia de la mitral, vamos a tener reflujo en la aurícula. Si tenemos insuficiencia de la aorta, el reflujo va a ser en el ventrículo. Y si es del lado pulmonar, bueno, va a ser en el corazón derecho. Generalmente es el izquierdo el que más suele sufrir. Por lo general, siempre el lado izquierdo. La excepción, bueno, que para recordar por lo menos, que si llegas a tener una endocarditis del lado derecho, piensen en pacientes, por ejemplo, drogadictos, que se están inyectando cada rato y que se pueden producir bacteriemia venosa, y la sangre venosa primero va al corazón derecho. Entonces, esa sería la, entre comillas, excepción de preferencia del lado derecho. Después casi todo es del lado izquierdo. Las valvulopatías pueden ser trastornos congénitos. Los trastornos congénitos pueden ser, por ejemplo, hay una alteración que vamos a ver ahora un ratito, que es la válvula aórtica bicúspide. En vez de tener 3 valvas, tiene 2 válvulas. Esa válvula es ok, está ok, funciona ok, no tiene síntomas, pero es una válvula que puede sufrir daño acumulativo, y ese daño acumulativo puede adelantarse varios años, entonces sufrir una calcificación, por ejemplo. Vamos a ver ahora. Estenosis de la válvula aórtica, y en la mitral es prácticamente todos los episodios de valvulopatía. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes? La estenosis de la aórtica es por la calcificación valvular. Eso es acumulación de calcio en el tejido valvular, y ocurre por el desgaste, por el tiempo, y es una manifestación de gente mayor. ¿Okay? La calcificación. No es porque tenés hipercalcemia, no es por eso, es por el uso. Imagínense que está latiendo nuestro corazón de que antes de que nazcamos, ¿verdad? Y varias veces por minuto, y varias veces por hora, y por día, y por esto y por lo otro. La verdad que cada que pensar en eso te da un... te hace pensar, ¿verdad? Bueno, la insuficiencia aórtica es la dilatación de la aorta, dilatación del anillo valvular, y eso es dilatación de la aorta. Puede ser la hipertensión arterial, puede ser el envejecimiento. La estenosis mitral, la causa más frecuente de estenosis mitral es por la fiebre reumática, que recién dije. La insuficiencia mitral puede ser la fiebre reumática, pero están apareciendo otras entidades porque va desapareciendo lo de la fiebre reumática. Y en la degeneración mixomatosa, o lo que se llama prolapso de la válvula mitral. Bueno, vamos a hablar de la estenosis aórtica. Fíjense esta válvula aórtica. Ven las 3 valvas y ven las comisuras. ¿Cómo están las comisuras de esta válvula? ¿Cómo están las comisuras? ¿Se ve ok o se ve alterada? La comisura. ¿Llega hasta el anillo? Sí. La comisura está ok. Acá el problema es que se empiezan a acumular el calcio en la superficie que da a la aorta. Entonces la válvula es como, no tenemos, esto es totalmente mecánico. Esto se tiene que abrir así. Y si vos cargas de piedritas, no llega a abrirse del todo. Entonces ahí tenés tu insuficiencia aórtica. Y esta acumulación de calcio es lo que le caracteriza. Fíjense que podemos tener fiebre reumática en la aorta, pero tiene que producir inflamación y
fusión de las comisuras, ya que las comisuras están limpias. Entonces este no es fiebre reumática. ¿Ok? No es fiebre reumática. Y este es un engorde de válvula, la capa fibrosa, después está la esponjosa y el lado aórtico, que sería la porción en donde se acumula el calcio. Esta es una coloración especial, esto es calcio y cristales de colesterol. Bueno, esto es estenosis aórtica por fiebre reumática. Miren la diferencia, acá hay fusión de las valvas y la válvula en sí está más gruesa. Entonces, en los dos hay estenosis, pero las causas son diferentes. Entonces, la calcificada es la forma más común. Esto cuando se detecta, bueno, ahí ya verán los cardiólogos, etcétera, verán el grado de severidad, etcétera, etcétera, pero el tratamiento sería sacar reemplazo de válvula. Reemplazo de válvula. ¿Okay? La forma adquirida es por el uso de la válvula y aparece 70 años, así, ¿verdad? Aparece en gente mayor. Y bueno, las masas calcificadas se amontonan en la cara aórtica, vamos a decir, de la válvula e impiden la apertura de la válvula. Otras alteraciones que se ven es que aparecen células tipo osteoblastos. O sea, es una alteración real porque aparecen células que tienen características de producir una matriz que capta o que acepta las sales de calcio. Entonces es una alteración. Y si se hacen medidas anti-formación de placa, esto no es aterosclerosis, no cambia nada, no mejora aún eso. ¿Okay? O sea que manejando los niveles de colesterol, etc.,